Muchísimas gracias, Rosita. Vamos a cederle la palabra a Oscar Sánchez y a Gustavo Schuchmann. Les cuento brevemente quién es cada uno. Gustavo Schuchmann es profesor y licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Educación y Democracia de la Universidad de Barcelona, es coordinador de la capacitación docente en el área de formación ética y ciudadana en la Escuela de Maestros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es miembro de áreas curriculares del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, ha escrito numerosos libros dirigidos a docentes y alumnos en las áreas de formación ética y ciudadanía, filosofía, derechos humanos. Como consultor de organismos internacionales ha colaborado con los Ministerios de Educación de Perú, Chile, México, Bogotá y Ecuador. Aquí aparece algo interesante en el currículum de Gustavo, que es cantor de tangos y ha grabado el disco Empinao con arreglos y guitarras de Horacio Vilano. Aparece, vamos a mencionarlo, me parece que es un dato muy importante. Es muy importante, muy bien. Y el otro invitado que nos va a hablar acerca de la experiencia colombiana es el licenciado Oscar Sánchez, que es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, realizó posgrados en Estudios Políticos, en Negociación y en Pedagogía en las Universidades de los Andes y en la Javeriana en Bogotá, y obtuvo su título de maestría en Poder, Participación y Cambio Social en el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Sussex. Ha tenido varias distinciones académicas, entre ellas la beca Chevening, otorgada por el Gobierno del Reino Unido. Ha integrado y presidido los consejos superiores, consejos de fundadores y juntas directivas de universidades públicas y privadas, fundaciones, instituciones estatales y una empresa de telecomunicaciones. También fue alcalde mayor en encargo de la ciudad de Bogotá en varias oportunidades. Actualmente coordina el Programa Nacional de Educación para la Paz, EducaPaz, en Colombia. Fue secretario de Educación de Bogotá entre 2012 y 2015, coordinó el área de gobernabilidad democrática del PNUD en su país, ha sido activista, profesor, funcionario, asesor, emprendedor social y columnista, trabajó en el Ministerio de Educación de Colombia en la década de los 90 y antes de eso fue cogestor del movimiento estudiantil por la Constituyente. Hola, buenas. Ese perfil está terrible. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Oscar Sánchez y, bueno, brevemente voy al punto para economizar tiempo. Lo primero que quiero decir antes de comenzar a presentar, incitar, es que en Colombia existe una tradición muy amplia de voluntariado, de procesos de cambio social liderados por jóvenes y estudiantes, etcétera, etcétera. La verdad, la experiencia de la Javeriana, por ejemplo, es una de las varias experiencias asesoradas por CLAIS en Colombia. Existe, digamos, el aprendizaje de servicio, pero muchas otras experiencias jamás habíamos oído hablar de aprendizaje de servicio, por ejemplo, cuando comenzamos a incitar. Ahora hay una cosa muy bella que es el programa Manos a la Paz del Ministerio del Postconflicto, que le propone a universidades y a estudiantes universitarios ir a los territorios del conflicto armado a contribuir a la consolidación de la paz, que es el gran propósito nacional de nuestro país. Pero pues incitar tiene una historia que no es necesariamente la historia del voluntariado, la historia del aprendizaje de servicio. Digamos, comparte, y creo que esta es la reflexión sobre la cual quiero centrar esta hora de presentación, comparte la idea de que los seres humanos no aprendemos sino lo que nos interesa, y que si llegamos a aprender algo que no nos interesa se nos va a olvidar. Y que un profesor parado frente a 30 estudiantes tratando de competir contra Internet hoy en día es un dinosaurio pedagógico. Digamos, en Colombia dicen lo mordió la vaca, no tiene ninguna opción de salir adelante y va a sufrir mucho en la vida, y por su propio bienestar y tranquilidad y por supuesto por el bienestar de su comunidad y sus estudiantes tendríamos que apostarle a la realidad, y casi que cada vez más solo a la realidad como espacio para la reflexión y el aprendizaje. Digamos que hace 100 años, cuando Dewey habló de la necesidad de reflexionar para poder aprender, esto se fue volviendo toda la pedagogía, digamos, del siglo XX, pero ya en el siglo XXI es una cosa casi imprescindible. Colombia tiene un problema muy serio, y es que, digamos, Freire, por ejemplo, es una figura emblemática de la formación docente en nuestras universidades pedagógicas, pero entonces
nos hemos ido a la teoría de la participación y todos los maestros dominan la teoría de la participación, pero a la hora de trabajar con los estudiantes no la aplican. Las escuelas privadas que antes estaban en las tecnologías educativas ahora están en el aprendizaje por proyectos, etcétera, etcétera, y el sistema público se quedó en la retórica participativa. Entonces, incitar, pues comparte eso con el enfoque de aprendizaje de servicio, pero por otro lado, incitar se nutre de otra fuente de reflexión, una fuente de reflexión sobre la voz a los chicos y las chicas, sobre el poder y el empoderamiento y la transformación de las relaciones de poder, y se centra en la mirada desde la educación para la ciudadanía y la convivencia, y desde allí construye proyectos de cambio social liderados por jóvenes. Y en ese sentido hay una tensión entre las cosas en las que nos parecemos y las cosas en las que no nos parecemos, que me parece que es bonito poner de presente en esta conversación. Por ejemplo, yo veía en el manual para maestros de CLAIS esta distinción entre el existencialismo y la promoción social. Y me preguntaba desde el punto de vista teórico qué hay de diferencia entre la promoción social y el empoderamiento emancipatorio, digamos. Y es un debate que seguramente nos lleva hacia cosas que ganamos y cosas que perdemos en una y otra perspectiva, que me parece bueno poner sobre la mesa. Y otra cosa es, nosotros trabajamos estos proyectos de cambio social desde la escuela, dentro de la escuela, en la comunidad o en ambas. Y esto tiene una implicación muy fuerte porque implica cuestionar asuntos relacionados con la estructura institucional y las dinámicas de poder también dentro de la escuela. En ese sentido, no es la escuela ayudando a, es la escuela cuestionándose y cuestionando a. Y eso genera también una relación distinta, incluso con la estructura institucional de la propia escuela, que no está exenta de conflictos muy serios. Bueno, creo que eso es el preámbulo. Iniciativas ciudadanas para la transformación de realidades, incitar, es parte es parte del programa de educación para la ciudadanía y la convivencia del gobierno de Bogotá, pero hubo un cambio de gobierno hace 6 meses y apenas se está resolviendo, y es parte también de la reflexión, qué cosas continúan del programa y cuáles no. Las que generan más conflictos, preocupaciones, etcétera, probablemente serán sacrificadas, y esta es una de las candidatas a ser sacrificada, por ejemplo. A pesar de que, por ejemplo, la UNESCO, y por eso invité a Gustavo aquí, que participó de esa valoración de este programa que hizo la UNESCO, entre otros observadores que lo han estudiado, pues haya recomendado que se mantenga. Pero ya van a ver por qué, genera también sus problemas. Entonces, nosotros hablamos de cambio social liderado por niños, niñas y jóvenes, dentro del programa de educación para la ciudadanía y la convivencia, dentro del currículo para la excelencia académica y la formación integral, que se implementó entre el año 2012 y el año 2015 en la ciudad de Bogotá. Y es muy importante la palabra currículo y es muy importante el concepto de formación integral. Bueno, esto funciona. Uy, lo dañé. Ah, es allá. Pero entonces ya lo dañé. No lo apuntas acá. Ahí. Ok. ¿Y acá puedo moverlo desde acá? Con ese mismo, pero disparando para acá. A ver, ¿así? Con ese. Ahí va. Bueno, muy simple contexto. Colombia es pues un país grande, tiene la tercera población, la cuarta economía de América Latina. Es uno de los 6, 7, 8, 10 países más inequitativos del mundo, según se le mire. Ese rasgo, digamos, de desigualdad es determinante en la comprensión de lo que hacemos y de segregación en la sociedad en general, entre regiones del país y dentro de las propias ciudades, y por supuesto en el sistema educativo. Tiene 6 millones de desplazados y más o menos 400.000 muertos ha acumulado a lo largo del conflicto armado, y cifras por el estilo de secuestrados, desaparecidos y demás. Pero después de 50 años, como ustedes saben, hace 2 días se terminó el acuerdo de paz entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no la única del país, y el Estado colombiano. Sin embargo, el 2 de octubre próximo tenemos que ir a un plebiscito para que la población ratifique el acuerdo. Y un indicador del otro problema que tenemos, además de la desigualdad, que es la polarización extrema, es que no sabemos si va a ganar el sí a la paz. Hay encuestas que dicen que va a ganar el no, y hay encuestas que dicen que va a ganar el sí, pero bueno, ese es un dato de contexto muy relevante. Los resultados en educación en Colombia son bastante precarios y la formación integral casi desapareció del currículo y de las prácticas pedagógicas. Digamos, el deporte, el arte, la formación ciudadana, etcétera, tuvieron un momento de desplazamiento del currículo y la política educativa por diversas razones, fundamentalmente porque para concentrarse en el acceso
en una sociedad que tenía muchos problemas de acceso, se recortó la jornada concentrándola solamente en las competencias básicas cognitivas. Y las políticas nacionales son muy erráticas, cambian mucho, y las políticas locales también. El país es muy descentralizado, para bien y para mal. Entonces, pues el caso de Bogotá no es necesariamente un caso típico frente a otras ciudades. Bogotá tiene 1.500.000 estudiantes entre 13 y 17 años, 1.300.000 de ellos en el sistema público, es una ciudad de 8 millones de habitantes. El sistema público, ya esto solamente el sistema público, tiene 35.000 docentes, 704 sedes educativas que están agrupadas en instituciones, y lo que es interesante de la derecha es que la mayor parte del presupuesto es de los contribuyentes de la ciudad. Entonces, no solamente somos descentralizados en términos curriculares, es decir, la nación no tiene un currículo, no hay un currículo nacional, inclusive ni siquiera hay un currículo territorial. Cada escuela tiene muchísima libertad curricular, sino que además el presupuesto es fundamentalmente local. Y no es que haya unas escuelas gobernadas a nivel regional o nacional y otras, no, todas las escuelas públicas son del gobierno local. Bueno, hay distintas modalidades de participación del sector privado en lo público, y hay una participación importante de lo privado, 200.000 estudiantes en el sistema. Bueno, ese contexto se me fue muy largo, hay mucha inequidad, digamos, lo rojo es donde hay educación buena en lo público y lo azul donde hay muy mala, y entonces también dentro de Bogotá pues hay grandes diferencias y segregación. Y el enfoque de política pública de esos 4 años en el que se enmarca Incitar es la idea de que debemos pasar de cumplir, digamos, un derecho en términos de garantías de acceso, permanencia, promoción, a efectivamente buscar romper esa segregación. Generar capacidades entendidas como resultados en términos de conocimientos y de capacidades para la vida que sean más cercanas entre las escuelas de la clase media alta, digamos, y las de la gran mayoría de la población. Esas brechas se están cerrando. Por aquí hay un libro que se llama Cerrando Brechas, que es, digamos, la síntesis de gestión de la Secretaría en estos años. También tengo aquí algunos documentos sobre el plan sectorial, cómo se formula política en términos generales, pero bueno, aquí solo vamos a mirar la dimensión específica de educación para la ciudadanía. Digamos, nosotros en la lógica de que los seres humanos deben comprender y reflexionar construyendo aprendizaje integral para una buena vida, pues entendemos que además de la excelencia académica y las capacidades analíticas, se necesitan las capacidades para el ejercicio de la ciudadanía plena, para la sensibilidad estética y para el bienestar físico y emocional, y digamos centramos nuestros esfuerzos en la recuperación a través de una extensión de jornada y otros programas de integración entre la ciudad y la escuela en la recuperación de la formación integral. Bien, hasta ahí el contexto, muy largo. Y entonces este programa está enmarcado en el programa de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, que en primer lugar es una propuesta política y pedagógica que se estructura a través del concepto de construcción de capacidades humanas. Y ese es, digamos, el eje del plan sectorial, y la ciudadanía es un elemento central de ello, en el marco pues, del currículo para la excelencia académica y la formación integral, entendiendo no por currículo solamente el plan de estudios, sino todo aquello que creemos que es posible proponerse, planificar, implementar y evaluar en términos de aprendizaje y desarrollo de los chicos y las chicas en el contexto de sus comunidades, no solamente a nivel individual. Pero sí, lo llamamos currículo porque no entendemos que se pueda ver como una cosa extracurricular, subsidiaria o adicional, todo lo que no está, digamos, en la prueba PISA.